¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero, Sí, lo vimos. ya lo vimos. Ok. Ya lo vimos. Eso es lo que estaba asumiendo. Por eso es que esta presentación es una para pasarla bastante rápido. Bueno, entonces aquí tenemos cómo es el campo oscilante, cómo se da la radiación y pues se forma el frente de onda. Y aquí aparecen los dos campos, ¿verdad? El campo cercano, que le llamamos la zona de Fresnel, y el campo lejano, que le llamamos la zona de Fraunhofer. En Kraus aparece un gráfico así, miren. Alrededor de la antena, justo casi las dimensiones de la antena, en esa región ahí tenemos la inducción o los campos cercanos, pero a una distancia 2 veces el cuadrado del tamaño de la antena entre la longitud de onda, ahí ya podemos asumir que de ahí en adelante ya hay un campo lejano. Y es donde el comportamiento entre el campo eléctrico y el campo magnético es el mismo. Entonces, esta imagen creo que sí la tenía la semana anterior, o llegamos creo hasta aquí, y les decía que el campo lejano es el que más, es en el que se basan todas las ecuaciones, ¿verdad? Y es el que nosotros vamos a utilizar. Bien, comenzamos entonces con un tema nuevo, longitud eléctrica y longitud física. Si ustedes se fijaron, cuando hablamos del dipolo, vimos que había una distribución de corriente de esta manera. Tenemos el máximo de corriente en el centro, pero en las orillas, la teoría indica eso, ¿verdad? Que la corriente justo aquí en los límites es cero. Entonces, a esta ecuación, a esta longitud que nosotros la calculamos dividiendo la longitud de onda entre 2, nosotros le vamos a llamar longitud eléctrica. Sin embargo, en la práctica esto no es cierto porque aunque no le hemos tomado en ninguna ecuación en cuenta, el gruesor el grueso del alambre influye. Es que fuera así, pero el grueso del alambre influye en cómo se va a comportar. Entonces, acá aparece algo que yo también creo que ya lo vieron, porque es un concepto general de la propagación de una onda y es el efecto terminal o el efecto de borde. ¿Por qué nos interesa mencionar esto? Porque en la práctica existe una longitud eléctrica del dipolo y básicamente se extiende a cualquier antena y existe una longitud eléctrica. La longitud eléctrica es la que calculamos con respecto a la longitud de onda, pero la longitud física es la que siempre real, la que vamos a dejar. Y en la mayoría de los casos se sugiere un acortamiento del 5%. Por lo mismo, porque en realidad acá no es cero. Entonces, de alguna manera es como que proyectamos, al quitarle un poquito, proyectamos que realmente se mantenga el cero alineado con la antena. Esto es importante porque si no controlamos esto, tampoco vamos a estar seguros de que el máximo está aquí en el centro. Entonces, una cosa muy, muy sencilla, ¿verdad? La longitud física de una antena es en realidad 0.95 la longitud eléctrica. Quiero escribir, pero no me deja. Bueno, entonces esta ecuación, mire, me gustaría que no que la escriban porque está más que fácil, me gustaría que la tengan presente, que es la relación que hay entre la longitud física y la longitud eléctrica. Y hagamos este pequeño ejemplo. Encuentren LF y LE para una antena tipo dipolo de media longitud de onda que opera a 30 MHz. Veamos cuánto le da la longitud eléctrica y la longitud física.
primero encontremos la longitud de onda. Luego encontremos cuál sería el tamaño teórico, que es la longitud eléctrica. Y luego le aplicamos el factor y vemos cuánto da la longitud física, la real. Bien, la longitud de onda, ¿cuánto tiene? ¿Alguien lo tiene ya? De 10 metros, ingeniero. 10 metros, ok. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la longitud eléctrica? Digamos, la eléctrica es como la teórica. ¿Cuánto es la longitud eléctrica? 5 metros. 5 metros, muy bien. ¿Y la longitud física, tomando en cuenta el efecto de borde? Sería 0.95 por 5. 4.75. Muy bien. Entonces, se dan cuenta cómo, y entre más grueso sea el conductor, entre más grueso sea el tipo de antena que se esté usando, más va a variar el concepto este de efecto de borde. Entonces, la teoría dice que la corriente en los bordes, en los extremos, es cero, pero la realidad no es. Y de ahí es que aparece este concepto, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que metros sobre segundos también es igual a metros entre segundos también es igual a metros por segundo a la menos 1, ¿verdad? Por la propiedad de los exponentes negativos. Entonces, y hertz son segundo a la menos 1, entonces ahí se han ido. Bien, pues tal como se vio, ¿verdad? Las dimensiones de una antena que trabaja a bajas frecuencias no son prácticas, son antenas extremadamente grandes. Entonces, con esto que hemos visto acá, nos damos cuenta de que la antena puede tener una longitud física distinta de su longitud eléctrica. Así que hay una técnica que se llama ponerle una carga, ¿verdad? Cargar la antena. Y de esa manera hacemos que se altere su longitud eléctrica sin cambiarle la longitud física. Entonces, vean, aquí están dos casos. Solo vamos a ver dos ejemplos. En algunos casos tenemos aquí la antena, pero le colocamos una bobina. Entonces, al colocarle esta bobina, es casi como si nosotros nos pusiéramos si esa bobina la extendiéramos, eso es lo que simula, una antena más larga, pero es una bobina. Entonces, la bobina de carga anula y elimina muy bien el componente capacitivo de la impedancia de entrada de la antena. Al hacer esa función electrónica, si le queremos llamar así, básicamente lo que hace es que el máximo, como debe de ser, siempre está donde se alimentó. Aunque la antena es corta, vean, la onda estacionaria de corriente cabal llega hasta el borde, ¿sí? Pero físicamente la antena es muy corta, sino con esto lo hemos conseguido, ¿verdad? Veamos el siguiente caso. En lugar de colocarle una bobina cerca de la alimentación, yo lo que voy a hacer es colocarle un capacitor. Puede ser una laminita o puede ser una rueda con rayos, pero en realidad hay tantos rayos que básicamente esto se vuelve una lámina. Entonces, cuando le coloco esto se hace como una capacitancia entre este punto y tierra. Y entonces otra vez causa el mismo efecto. Nos aseguramos de que al tener la onda estacionaria, el máximo siempre esté
en la fuente. Y es como que la antena realmente solo es este pedacito, pero es como que si la antena fuera un poco más grande, ¿verdad? Y esa distancia D, se observa que la onda estacionaria aparece como si la antena aumentó una distancia D, pero no aumentó, no es más alta. Simplemente al colocarle esto, hacemos que simule una amplitud. Entonces, apréndanse eso, porque es una cosa como así interesante de recordar. Si queremos aumentar la longitud eléctrica de la antena, sin tocar la física, le colocamos acá una inductancia o seguido de la fuente, o le colocamos una capacitancia al final de la antena. Imagínense que la antena es como una carga. Entonces, como es una carga, están en serie, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, primero va la inductancia, que viene a servir como un filtro, y en el otro caso simplemente simula una amplitud. Como esto es para baja frecuencia, es muy común verlos en las antenas que se usan en los taxistas para comunicarse entre ellos. Vean, esto lo que evita es que la antena sea más alta, de hecho es impráctico. Y esto de aquí arriba no es un dibujito, es precisamente algo que viene a compensar. Si no llevara este abultamiento, pues quizás la antena sería hasta aquí, qué sé yo, algo por ahí está el asunto. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema de longitud eléctrica y longitud física. Por eso es que la mayoría de antenas, no para FM, porque ustedes saben que el FM ya, la banda de frecuencia es bien alta. Entonces, las antenas son cortitas. Pero normalmente para comunicaciones entre vehículos o cosas así de radio, cuando los transportistas, por ejemplo, con sus rastras, ¿verdad? Van intercomunicándose entre ellos, el tipo de antena tiene estas características. Aún esta que está sellada, lo que lleva dentro es eso, ¿verdad? Una bobina, porque lo que hace es simular una longitud eléctrica, aunque la longitud física esté realmente ahí corta. Bien, otro tema que me interesaba repasar, porque tiene mucho que ver, los conceptos de aquí son los mismos que volvemos a utilizar en antenas, es el de línea de transmisión. Resulta que en un circuito donde hay una antena, la antena aparece como la carga. Entonces los conceptos de líneas de transmisión los vamos a repasar hoy. Esto sí sé que ya lo han visto, pero no se los pregunto, pero los tenemos que repasar, al igual que no podíamos ignorar Madwell. Prácticamente esta unidad, bueno, esta no es una unidad, este tema de la unidad, sé que casi el 90% o el 80% lo han visto, así que me gustaría que lo escuchen con atención, porque lo que estoy intentando es reenfocarlo a lo que vamos a ver después. Una línea de transmisión a baja frecuencia no nos importa mucho, ¿sí? Su comportamiento. Casi es una señal constante. Entonces, no hay muchos efectos importantes ahí. Pero cuando se sube la frecuencia, el comportamiento de la línea ya es muy importante, las longitudes de onda. Y ya es donde aparece la radiación. Entonces, ya es un enfoque distinto. Si la línea de transmisión tiene una longitud similar a la longitud de onda, pueden haber cambios en la amplitud y fase. Entonces ya no es que la longitud de la línea no nos importa. De hecho, por eso es que el dipolo de media longitud de onda radia, porque tiene una longitud muy importante a una frecuencia considerable, ¿verdad? No va a ser un dipolo a 60 Hz, ni va a ser nada, ¿verdad? Ya una frecuencia bastante alta. Entonces, en base a las ecuaciones de Maxwell, hay un detalle que hay que enfatizar, y es que existe una onda incidente y una onda reflejada, y esto es lo que termina afectando dentro de la línea. Si vemos la línea con sus elementos infinitesimales, digamos que esta es la línea, y tenemos un generador, siempre tenemos una resistencia del generador. Ustedes ya llevaron análisis eléctrico 1. Sí. Sí, ingeniero.
Sí, ¿Por ya. por qué va la resistencia, la impedancia ZG? ¿Qué es lo que indica en teoría? ¿Lo recuerdan? Es la resistencia de, ¿cómo se llama? No sé si del conductor representa, ¿verdad? Pero por La unidad de... resistencia del generador, de hecho por eso está la G ahí. Ah, Bueno, es un concepto muy, muy bonito. Bueno, a mí me agrada. La fuente de voltaje no es una fuente infinita de corriente. Eso es imposible. Entonces, con esto, ustedes bien saben que la resistencia limita el paso de corriente. Entonces, con esto, simulamos de que esta fuente de voltaje no tiene una corriente infinita, ¿verdad? O lo que es lo mismo, potencia que es igual a V por I, no tenemos una fuente infinita de potencia. Entonces, siempre esto va relacionado con el generador, nada que ver con la línea. Y al otro lado tenemos la impedancia de carga. Pero la línea en este recorrido también ella misma representa una impedancia. Y para representar esa impedancia lo hacemos con estos valores. Por ejemplo, tenemos la resistencia en ohmios sobre metros, porque son unidades relativas. Tenemos la inductancia en herrios sobre metro y algunos escriben la conductancia con el símbolo de ohmios al revés. Yo he hecho un ejemplo ahí que lo he colocado así, pero ahora el sistema internacional de una vez le llama Siemens. Pero la E se confunde, ¿verdad? Aparece en muchas cosas. Entonces, pero para recordar eso. Con estos valores, yo construyo mi impedancia en serie y mi admitancia en paralelo y puedo modelarlo como un circuito T, ¿verdad? Ustedes lo han visto ya, un circuito pi, pero como esto solo es un repaso, quiero ver qué es lo que puedo encontrar con estas variables, porque esas mismas aparecen cuando tengo un circuito con una antena, solo que en ese caso, la antena es la carga, por decirlo así. Entonces, todo el comportamiento de la línea del generador también nos interesa tenerlo claro. Aquí aparecen algunos conceptos. Por ejemplo, aparece la constante de propagación. La constante de propagación es la raíz de multiplicar la impedancia por la admitancia. Si la descompongo en su parte real y su parte imaginaria, la parte real es la constante de propagación de la línea. Perdón, es la constante de atenuación. Y la parte imaginaria es la constante de fase. Pero fíjense, cuando estamos en altas frecuencias, omega tiende a infinito, es decir, omega está extremadamente grande. Entonces, la contribución de J, omega L, es mucho, mucho más grande que lo que va a dar R. Y la contribución de J omega C es bastante más grande que lo que va a aportar E, pues W está tendiendo al infinito. Si ustedes lo sacan esto por límite, si se acuerdan todavía del límite de mate, pues básicamente pues dividimos todo entre W, ¿verdad? Al dividirlo todo entre W, de aquí desaparece, y ¿a qué tiende? Imagínense R entre infinito, ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto tiende? Tiende, porque es una tendencia, no podemos operar con el infinito. ¿Pero a cuánto tiende R entre infinito? A 0. Entonces, por eso es que se vuelve despreciable la contribución de R. No es que no tiene un valor, pero cuando la frecuencia crece, básicamente esto tiende a 0. Y como alfa se vuelve 0, beta solo nos queda, ¿verdad? Como ya R y G se vuelve 0, solo sacamos el valor de J, ¿verdad? J queda aquí afuera. Y nos queda beta omega por raíz cuadrada de la inductancia y la capacitancia. Otro repaso. Con esas mismas variables también puedo encontrar la impedancia característica de la línea. Estas dependen mucho de la permitividad, de la permeabilidad, de la frecuencia, de la geometría de la línea, ¿verdad? Otra vez, para altas frecuencias, si divido entre omega todo, esto se me queda, pero esto se me va a hacer 0, porque la frecuencia está tendiendo al infinito. Así que para altas frecuencias la ecuación se puede reducir a esto.
Bien, hagamos un repaso. Hagamos este ejemplo. A una frecuencia de 100 MHz, a la frecuencia de 100 MHz, los siguientes valores son apropiados para cierta línea de transmisión. Este es un ejemplo que está en Haya. Yo no sé si ese fue el que usaron ustedes, pero está aquí el valor de la inductancia, de la capacitancia. Esto es lo que les digo. Miren que también otros libros suelen escribir, en lugar de SIME, escriben la conductancia como lo opuesto a la resistencia, ¿verdad? Bien, usando esta ecuación, si gustan la escriben, o si la tienen ahí fresca, la escriben, la ponen por ahí, usando esta ecuación. Y usamos estos datos. Bien, unos 5 minutos ahí para que, usando la ecuación anterior, puedan encontrarlo. No olviden que estoy dando acá la frecuencia. Y en la ecuación está omega, ¿verdad? Omega es 2 por pi por f.
Bien, ¿cuánto les da la impedancia? Díganme la parte real, por favor. Excelente. Vean, el hecho que no estemos en presencial, jóvenes, no implica de que no espero participación. De hecho, está ya en la primera presentación, ¿verdad? Entonces, quiero ver ahí lo que les ha dado, por lo menos a unos cuantos. ¿Va? Está ahí la parte imaginaria, la distingo muy bien de la parte, por lo menos unos 2, 3 más que quiero que lo han hecho. Agréguenle un decimal más. Ok. Otro. Este es repaso. Ustedes esto lo acaban de ver, creo, el ciclo anterior, si no me equivoco, ¿verdad? Acá colocamos la resistencia. Como lo que nos están dando de frecuencia es 2πf por la inductancia. Y luego dividimos entre esto. Aquí cancelamos las potencias, ¿verdad? Saben ustedes que potencias multiplicando se suman. 6 menos 6, pues se va. 6 menos 12, lo que pasa es que aprovechamos de colocar este 0 del 80 y estos 0 del 100, ¿verdad? Entonces, es como que aquí estuviera la menos 13 y como aquí estuviera las 8, a la 8, ¿verdad? Entonces, por eso es que queda 3. Y igual, ¿verdad? Justamente eso es lo que me da, lo que le ha dado a ustedes. Excelente. Sí, miren, este no es un curso online, porque un curso online ni siquiera estaría yo aquí hablando, ¿verdad? Solo les publico estas presentaciones y les digo el día del examen. Entonces, si yo voy a participar, y pues, espero verlos a ustedes. No entiendo por qué, ya vamos a corregirlo. Aquí es Somios, ¿verdad? Fíjense que cuando la copié a la memoria, pues se perdió, y en cambio aquí sí lo ha conservado, ¿verdad? Y también es una función, es una ecuación. Bien, solo para repasar, ¿cómo saqué esto? Esto es la magnitud de ZO, ¿verdad? Esta es la magnitud. Entonces la magnitud es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y esta es la fase. ¿Cómo saqué la fase? Es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. En radianes me da esto y en grados da esto, ¿verdad? Da esto. ¿Han escuchado que la gente suele decir que estamos a 37 grados centígrados? O ahora que toman la temperatura a cada lugar que van. Sin embargo, a saber quién comenzó a decir así. Los grados para una abertura de un ángulo simplemente se llaman grados. Y los grados para la temperatura es el cerito y una C, pero no es centígrados, sino que son Celsius. Los otros son Fahrenheit y Kelvin. Entonces, pero hay gente que dice grados centígrados y esta palabra creo que ni existe. Bueno, creo que la mayoría ya repasó esto y podría venir ahí en una evaluación, ¿verdad? Solo a manera de repaso. Sin embargo, en la práctica es muy difícil estar midiendo la inductancia y la capacitancia de una línea. Eso no se hace, sino que se ha aprendido a calcular la ZO a partir de características físicas de la línea. Vean, por ejemplo, y quiero que vayan anotando esta ecuación porque en unas 2 diapositivas vamos a volver a hacer otro ejercicio. Si tenemos un conductor solo y que él va conduciendo con respecto a la Tierra, para calcular la impedancia característica de esta línea, vamos a dividir 138 entre raíz de la permitividad relativa. Ahí le falta una R, pero es la permitividad relativa. Y le vamos a multiplicar por el logaritmo de 4 veces esta altura, que se espera que esa altura sea bastante grande. Si esto mide 0.5 y esta mide 0.75, la ecuación no vale. Pero si esta mide 0.1 y este mide 1, ¿verdad? Ya es un 10% de diferencia. Línea de 2 conductores. ¿Se acuerdan que si alguna vez vieron los cables que subían las antenas que antes se tenían en las casas? Creo que hoy
más se usa coaxial. Este se le conoce como línea de 2 conductores o línea bifilar. Entonces, para calcularlo vamos a usar esta ecuación. Miren. 276 por el logaritmo de 2 veces la separación, D mayúscula es la separación entre el diámetro del cable, entre el diámetro de este alambre. Entonces, por favor, también anoten esta. ZO de una línea de 2 conductores es 276 por el logaritmo de esto. Y por último, tenemos el coaxial. Fíjense que los libros son un poco caprichosos. En realidad lo correcto sería que aquí fuera E sub R, pero no vamos a usar esta ecuación. Vamos a usar estas dos que son los cables que más usamos. Y por eso es que hasta aquí les explico. Miren, para un coaxial hay que entender que en el centro va un conductor central y luego va un conductor externo que es el tierra. Pero entre ellos dos hay un dieléctrico. Ese dieléctrico podría ser el aire, que sería muy complicado, como flotando ahí, ¿verdad? Pero podría ser también teflón, podría ser hule, podría ser PVC. Hay varios. Y cada uno de estos materiales tienen una constante dieléctrica relativa. Todos tienen una constante dieléctrica relativa. Pues en la ecuación se ocupa esa constante. Es 138 entre raíz de esa constante por el logaritmo de el diámetro de este trenzado, de lo que va afuera, entre el diámetro del cable que va adentro. Entonces, la impedancia característica la podemos conocer únicamente con conocer quién es el dieléctrico y también los diámetros que estos tienen. ¿Anotaron ya esta ecuación? Okay, hagamos entonces un ejemplo. Considera dos conductores separados 0.5 centímetros. El diámetro de ambos es de 0.082 centímetros. ¿Cuánto da la Z sub O, la impedancia característica de este conductor? Cualquiera de las dos fórmulas se puede ocupar. ¿Mande? Cualquiera de las dos fórmulas. No, porque este es el conductor, el de dos conductores. Aquí ve, este, que le llamamos dos conductores. El otro es coaxial. Veamos cuánto les da. $299, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, como es el conductor son los dos conductores, ¿verdad? Con una separación de 0.5 es el D mayúscula. Entre el diámetro es la D minúscula. Y tal como dicen sus compañeros, se puede aproximar a 300. De hecho, este cable se considera así, ¿verdad? Que su impedancia característica es de 300 ohmios. Bien, veamos un coaxial. Vamos a suponer de que el dieléctrico es PVC. Y en esta vez yo les doy de una vez ahí la constante dieléctrica, 3.3. Entonces el diámetro del blindaje, ¿verdad? La malla que lleva arriba del dieléctrico es 0.15. Y el diámetro del conductor central es 0.0155. Está en pulgadas, pero como es una
división, pues no importa las unidades, ahí se van. La ecuación que vamos a usar es esta, ¿verdad? Vean, aquí van unos hilos conductores trenzados y todos ellos forman una malla, ¿verdad? Entonces ese es el diámetro siguiente. 74.88 me da a mí. Excelente. Entonces eso se puede aproximar a 75 ohmios. De hecho, la impedancia característica de casi todos los coaxiales que venden es eso, 75 o 50, ¿verdad? Por ahí andan las impedancias. ¿Por qué nos interesa repasar esto si ustedes lo vieron ya? Porque resulta que cuando la impedancia del generador no está acoplada a la impedancia de la línea, ni a la impedancia de la carga, ¿qué es lo que ocurre? Ya que ustedes ya vieron eso. ¿Qué es lo que va a pasar si esto no está acoplado y hay un montón de impedancias ahí? ¿Lo recuerdan? Es la misma teoría de ondas. Si vamos cambiando de un medio a otro medio, ¿qué es lo que va a aparecer? Reflexiones de las ondas. Exacto. Se va a reflejar y eso es un problema porque la señal, en lugar de llegar a su destino, va a volver a la fuente. Entonces, algo así ocurre cuando tenemos muchas impedancias. Más adelante, cuando ya entremos al tema de antenas, vamos a ver lo importante de hacer acoples. Y hasta existen cosas para hacer acoples, ¿verdad? Para convertir de 300 a 75 ohmios. Hay una electrónica ahí, porque si no, todo se va a reflejar. Otro tema importante es la impedancia. Este gráfico también lo saqué de Hyatt, pero de una versión en inglés. Si ustedes tienen la oportunidad de ver libros en inglés que usan en ingeniería, véanlos. Resulta que los libros en inglés, todas las ilustraciones son a colores. Yo no sé si los de español ya, pero los libros que están en inglés, yo alguna vez tuve la oportunidad de ver algunos y hasta son en papel mucho mejor que lo que nos venden aquí, aunque antes se compraban libros originales, no sé ahora ustedes cómo hacen. Pero vean, la ecuación para la impedancia de entrada es esta. Pero si divido todo entre coseno, divido entre coseno de BL entre coseno de BL otro, pues me queda aquí sin ninguna trigonométrica y seno entre coseno se vuelve tangente, ¿verdad? Entonces tengo las dos maneras para la impedancia de entrada a un circuito. La cuestión es que acá, justo después del generador, yo quiero ver cuál es la impedancia sumando. No es una suma lineal, por supuesto, sumando la impedancia de la línea y sumando la impedancia de carga. Entonces, para conocer la impedancia de la línea, yo tengo que saber cuánto mide, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo una línea de 1 kilómetro que una línea de 10 metros. Por eso es que en la ecuación está incluida esa distancia. Y aparece también esta constante que nos permite transformar una frecuencia a lo que sería de manera lineal con respecto a la longitud de onda. Algunas consideraciones, insisto, esto es importante porque la antena se ve como una carga en un circuito. Entonces, cuando se está acoplada, la impedancia de carga es igual que la impedancia de la línea y es igual que la impedancia de entrada. Todas las impedancias son exactamente iguales. Y es ahí cuando se da la máxima transferencia de potencia. Si la carga es 0, significa que hay un cortocircuito, ¿verdad? No hay ninguna resistencia. Entonces la Z de entrada se calcula así. Y vean, pues es un caso imposible, hasta peligroso, pero aparece una cuestión compleja, un valor complejo.
Si la impedancia es infinita, significa que el circuito está abierto. Entonces no aparece una impedancia así. Esto es interesante porque en una señal DC, si la impedancia es cero, ¿uno qué esperaría? Que la corriente también sea cero, porque no hay, está cortado. Pero cuando estamos hablando de alta frecuencia ya no es cierto eso. Por eso es que funciona una antena, porque él sí ya ve una resistencia. Y si hay una resistencia, también hay un diferencial de voltaje y también hay una corriente. ¿Qué fue lo que explicó Maxwell, verdad? Así es que ya en circuitos de alta frecuencia ya no es comportamiento de DC, ¿verdad? Aún en nuestras casas no es DC, pero apenas son 60 Hz. Entonces ya un cortocircuito ya uno implica de que no enciende el foco, ¿verdad? O se va a quemar, y un circuito abierto es que no enciende. Pero ya a una alta frecuencia el comportamiento es distinto. Entonces sí, el generador ve acá algo. No es que ve cero, ¿verdad? O ve un infinito, no. Ve un valor con el que se pueden hacer cálculos. Cuando la impedancia de carga no está acoplada, aparece un nuevo concepto y es el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión, si ZL fuera igual a ZO, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería si fueran iguales? 0. Sería 0. Entonces, vean que el ideal es ese, pero normalmente esto no ocurre, ¿verdad? Entonces, un rango posible siempre va a andar entre -1 y 1, ¿verdad? Ese va a ser el valor del coeficiente de reflexión. El otro concepto que aparece es la relación de onda estacionaria. En algunos libros le llaman ROE, en otros libros solo le llaman simplemente S, o cuando se entiende que es voltaje, ¿verdad? La relación principal le llaman BSWR. Entonces, en los libros en español suelen usar más el ROE. Yo voy a usar S y a veces ROE, pero estamos hablando de lo mismo. Es la relación que hay entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo de la onda estacionaria. Y se calcula así. Es 1 más el valor absoluto. Por eso es que lo escribí acá, miren. Este valor es complejo, entonces escribo su magnitud y su fase. Pero a mí me interesa la magnitud. Ya lo vimos antes, cómo se calcula la magnitud. El valor de S, lo ideal es que esté entre 1 y el infinito. Pero en la práctica, un buen sistema es cuando S es menor que 1.5. Esa es la relación. Vean, si ZL es igual a ZO, tenemos que el coeficiente de reflexión es 0 y el ROE, ¿verdad? Lo de la onda reflejada es 1. Pero si la impedancia es 3 medios, 1.5, la carga, ya ahí cambia. Entonces, esto nos da una idea de por dónde es lo peor que podemos tener para que un sistema funcione. Esto es lo peor. Si no, todo se va a reflejar. ¿Y qué es eso de onda estacionaria? Bueno, hay una señal que va y hay otra señal que se regresa. Estas señales se suman y en el tiempo siempre están ahí. Entre más grande es la onda estacionaria, indica que el sistema es más ineficiente. Porque si se regresó, significa que no se llevó a la carga, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Aquí tenemos un ejemplo ya final para cerrar el repaso de líneas de transmisión. Aquí tenemos una línea con una impedancia característica de 140 ohmios y una carga de ZL. Lo que quiero que calculen ahora es el coeficiente de reflexión y la razón de onda estacionaria. Si quieren escribir las ecuaciones o las tienen aún frescas, una es esta. Y tienen que sacar la magnitud, ¿verdad? Porque es la que me interesa para la otra. Y la otra ecuación es esta.
coeficiente de reflexión y ROE. A ver cuánto les da el coeficiente de reflexión. ¿Cuánto les da el ROE? Ok. Vamos viendo la solución. Sí, está bien lo que le ha dado a Kevin, pero necesitamos sacar entonces la magnitud, ¿verdad? Porque esa es la que vamos a colocar acá. Entonces ya vieron cómo se saca la magnitud, ¿verdad? El cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria sumado y luego raíz. Y 140 acá. Bien, entonces ahí tenemos las dos cosas que se pueden calcular con esas ecuaciones, ¿verdad? Voy a dejar planteado este ejercicio, pero vamos a hacer una pausa. Pero aquí hay un ejercicio donde vamos a encontrar la impedancia de entrada. Hoy vamos a usar la otra ecuación, aquí se la he colocado ya. Entonces, la impedancia característica de la línea es 50 y la impedancia de carga es 40 más J20. Pero la longitud que la necesitamos es de 2.5. Pero vamos a hacer una pausa, jóvenes, en este momento. Les voy a explicar por qué. Temprano, como a las 9:55, hablaba con sus compañeros de lo importante que es comenzar la clase a tiempo. Yo siempre me ha gustado comenzarla a tiempo. Si vamos a tener una clase corta, que yo espero que tengamos varias, porque también es didáctico no siempre estar los 100 minutos ahí hasta ya al final, pero si la vamos a tener una clase corta, hacerla al final, ¿verdad? Que nos vamos a las 11, pero intenten llegar a tiempo, ¿verdad? Lo otro, yo no esperaba dar clase el viernes, pensé que solo íbamos a tener la charla, entonces por eso les dije que íbamos a tener clase el día miércoles. Pero si ahora nos quedamos hasta terminar, faltan unas 20 diapositivas, yo quisiera hacer, siempre, si lo hacemos hoy o mañana, quiero hacer el examen el viernes.
Pero la otra opción que tengo es que podamos hacer un examen de esto visto hasta hoy, lo podamos hacer el domingo. Si ustedes quieren que esté ahí medio tutoriado, yo me puedo conectar. O lo hacemos el lunes por la tarde, porque de todos modos el miércoles no hay clase. El caso es que en ese rango va a ser. Luego, el próximo viernes retomamos clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les viene bien a usted para esta primera evaluación? Y lo otro, quiero compartir toda la pantalla. Y lo otro es que quiero que vayan al aula virtual y aquí miren, hay un examen de prueba. Yo no sé si ustedes ya hicieron exámenes en el aula virtual, pero como sea, yo lo que les pido es que lo vayan a ver y que lean las instrucciones. Las instrucciones ya para la propia evaluación tienen más detalle. Si quieren, lo vemos rápidamente para los que no lo conozcan. Voy a ir poniendo como respuesta correcta la primera opción, solo para practicar. En el intervalo de la frecuencia son más efectivas, ¿verdadero o falso? Entonces, ustedes eligen ahí. Una pregunta de verdadero y falso. ¿Cuál es el rango audible de una onda electromagnética? Solo escriba los números separados por un espacio. Supónganse que fuera de 30 a 3000. Dice en hertz. Entonces aquí no vamos a poner. Supónganse que fuera de 30 a 3000. Ejemplo del uso de una jaula de Faraday visto en clase. Y insisto, voy a ir poniendo el primero, solo es para que lo veamos. Acá, en la siguiente imagen se puede observar una onda transversal electromagnética en donde está bien diferenciados los campos de la onda polarizada verticalmente. Si la onda está polarizada verticalmente, ¿quién debe ser el vertical? Aprovechemos aquí de estudiar. ¿Quién debe ser el vertical? ¿El campo eléctrico o el magnético? El eléctrico. Exacto, entonces, veamos qué dice acá. El campo magnético de color azul, el campo magnético el magnético de color rojo. El horizontal, como dice vertical, ¿verdad? El eléctrico es el vertical. Correcto. Y la última pregunta, quisiera que fuera, bueno. ¿Cuál fue el primer medio de comunicación a larga distancia visto en clase? Telégrafo. ¿Le escribo la tilde? No, yo he puesto que escriban las palabras así, con minúscula todo, sin tilde, para que no les dé problema y no estén ahí sufriendo con eso, ¿verdad? Terminamos el intento. En el examen, si ustedes no lo dan a enviar, él lo va a enviar solo, ¿verdad? Pero lo ideal sería que lo envíen. Y aquí viene ya. Como solo es para previsualizar, no me dice nada más, miren. Esto es importante. Lo que pasa es que la respuesta se puede tardar. Para decirles a ustedes si está correcto, darles la calificación, puede tomar unas horas, ¿verdad? Entonces, no van a saber, solo van a saber que ya fue finalizado, pero no van a saber la nota en ese mismo momento, ni tampoco va a ser más. Le damos finalizar revisión y ya está. Y va a decir aquí vista previa, ¿verdad? Pero no les va a dar todavía la nota porque eso lo hará hasta que terminen de hacerlo todos los asistentes o pasado un tiempo. Bien, entonces quedamos pendientes para lo del examen. ¿Qué día lo hacemos? Ahora solo quiero saber si Eduardo ya ingresó a la reunión. Sí, ingeniero. Ok, miren, está aquí este ciclo pasó algo. Los instructores que me van a apoyar en las asignaturas no están en una sola asignatura, sino que terminaron quedando en ambas. Voy a pasar a uno de los instructores que habrá y más adelante quizás haya forma de que puedan hasta hacerle consultas a él, pero ahora él quiere comentarles de una actividad que tiene para la próxima semana. Vaya, Eduardo, si puedes ahí habilitar tu cámara o hablar un poco fuerte, te escuchamos. Cámara no tengo por el momento. Ahí sí. Está bien. Entonces habla un poquito más fuerte, por favor. Vaya, ¿me pueden escuchar así ahora?
Se oye mejor, sí, sí. Pues tengan todos buenos días. Yo voy a ser parte del equipo de instructores que va a estar ayudando al ingeniero Zelaya en esta asignatura y en Progra también. Mi nombre es Eduardo Aldair. Me pueden llamar Aldair. Si necesitan mi nombre completo por si el ingeniero le solicita ponerlo en los reportes, se lo voy a poner en el chat después. Lamentablemente ahora los otros instructores no pudieron estar presentes porque están en clase, tienen una evaluación ahora. Ingeniero Cris ahora no pudo venir por eso, porque está en una evaluación, pero le dije y me dijo de que le avisara de que no va a estar ahora. Recuerda, Eduardo, que, yo siempre te he dicho, Eduardo, recuerda que mañana son otros estudiantes y si quieren promover su evento, me gustaría que también mañana lleguen. Pueden llegar, ¿verdad? Porque son otros estudiantes los del día de mañana. Sí, mañana. Yo le voy a decir mañana también y tal vez mañana sí pueda estar Crisia con nosotros. Ok, está bien. Vaya, el motivo de que venga a la clase es que junto con IEEE y la Asociación de Estudiantes estamos organizando un congreso. Entonces, dentro de las actividades de ese congreso, vamos a tener una actividad que se adapta bastante bien a la temática de MA3. Nosotros, junto con unos miembros de la asociación, estuvimos en un congreso virtual, obviamente, fue estos días. Y en ese congreso la ponente que estaba a la cabeza del congreso era una doctora de México especializada en el 5G. Es una tecnología emergente que aquí en la universidad, por ejemplo, no tenemos ninguna capacitación para que podamos cubrir ese tema. Por lo que nosotros pensamos en contactarla a ella y pedirle una actividad para nosotros, para que la pudiera dar para las personas del congreso y para la gente de esta materia. Entonces, nosotros hicimos las gestiones y al ingeniero Zelaya le pasamos un afiche donde programamos un día, una hora, y para que la ponente pueda darnos digamos un webinar. No sé si saben lo que es un webinar, pero un webinar es más que todo una ponencia virtual. Entonces yo quería invitarlos porque sería bueno que aprovechemos la oportunidad de que, dada la situación de la pandemia, ahora los ponentes internacionales tienen un poco más de tiempo y de disponibilidad para poder venir y darnos una actividad que usualmente no se puede, porque si el congreso fuera presencial, habría que pagarle boleto de avión a ella, estancia de hotel a ella, entonces eso se dificulta mucho. Y ahora que tenemos la oportunidad de que esto va a ser en línea y va a ser gratis, sería muy importante que aprovecháramos esta oportunidad. Entonces yo venía a hacer la invitación acá. No sé si el ingeniero me permite compartirles pantalla para que vean el afiche. Eso te iba a sugerir. Hazlo, por favor. Yo pienso publicarlo hoy o mañana por la tarde. Eso. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ahí. Bueno, entonces este sería el afiche que nosotros tenemos por el momento. Como pueden ver ahí, ella viene de México. Sería el jueves 17 de septiembre con el tema que tenemos acá. Es un tema bastante, digamos, lo elegimos junto con ella, haciendo referencia o apegado a la situación actual de cómo la tecnología 5G puede utilizarse para la respuesta al COVID-19. Acá pueden ver también uno de los credenciales de ella, donde trabaja, su nivel académico. También pertenece a un capítulo de IEEE, como pueden ver ahí. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Ella es una profesional que tiene bastante experiencia en el área. Y sería magnífico que pudiéramos aprovechar esto, porque como les mencioné antes, si el congreso fuera presencial, no tendríamos la oportunidad de tener a alguien como ella acá en el país, porque habría que hacerle la gestión de todo, hotel, vuelo. Entonces ahora que tenemos la oportunidad de tenerla a ella acá, sería bastante bueno que pudiéramos aprovechar y entrar a la ponencia. Entonces les hago la invitación. Si pueden entrar, sería bueno. También en el congreso hay otras actividades. No sé si el ingeniero la va a compartir. Perdón, Eduardo, que te interrumpa. Sí, pero no nos han dado cómo se van a inscribir. Aquí no hay ninguna dirección. Entonces, me gustaría de hecho, por eso no he publicado tampoco este cartel que tú me enviaste, porque necesito
¿dónde se van a inscribir para que les manden el acceso al web o cómo va a ser? Sí, vaya, la inscripción va a ser por medio de un formulario. El formulario lo vamos a publicar en las páginas de IEEE de la rama estudiantil de Facebook y en la página de la Asociación de Estudiantes de Facebook también. Entonces, les sugeriría que sigan esas páginas también porque ahí se van a publicar las otras actividades y cada actividad va a tener su propio formulario de inscripción. Vale. Todas son gratis, no se preocupen, no tienen que pagar nada. Compárteme entonces por lo menos una puerta de entrada. Si va a estar en Facebook, compárteme de qué Facebook estás hablando y ahí que ellos luego se deslíen llegando ahí, ¿verdad? Me gustaría, fíjate, si puedes compartir eso. ¿Cuál va a ser el lugar donde estará el formulario? Voy a buscar el link ahorita, si me da un momento. Sí, y si puedes, lo puedes compartir hoy mismo en este grupo y yo también lo voy a poner en el Twitter. Uh-huh. Ahorita ya lo tengo. En el chat se lo voy a poner. Creo que todos saben lo que es IEEE. Lo han escuchado. Bueno, en el chat les compartí los enlaces ya. Les puse la página de la rama estudiantil IEEE UES, la página oficial del Congreso y ahora les voy a compartir la de la Asociación de Estudiantes. Estos son los canales oficiales por lo que se comparte la información del Congreso. Perdón ahí, Eduardo. Esto es el Facebook del CONEIE, ok. Ahí va a estar un formulario para poner sus datos y le manden el acceso a web. ¿Así? El formulario lo vamos a publicar entre mañana y sábado, porque todavía estamos revisando lo de Webex, porque vamos a utilizar un canal oficial, digamos, de Webex. Sí, lo que pasa es que Webex ya otra vez ya dejó de ser gratis, entonces necesitan que les presten una cuenta la sección de aquí. Tenemos Webex. Yo estoy usando Webex también, casi he probado todo, pero Webex se puso gratis ahora en la pandemia, pero ya volvió, ¿verdad?, a sus características como Zoom de 40 minutos, 50 minutos, parece que son ellos. Sí, ya tenemos cubierto eso, tenemos acceso a Webex Premium por parte de IEEE. Entonces, está bien. Por eso es el formulario, pero lo vamos a publicar porque todavía estamos haciendo eso de la cuestión, porque para utilizar Webex Premium hay que programarlas con anticipación las actividades. Uh-huh. Pero eso ya lo tenemos cubierto. O sea, nosotros en algún momento ahí vamos a publicar el formulario. También yo les voy a avisar por acá, si justo puedo conectar otro día y avisarles ya está el formulario para que lo puedan llenar. Lo que voy a hacer yo es publicar esto que tú me mandaste y voy a colocar la dirección del CONEIE. ¿Y cómo que lo decís vos? Te estoy mejor a vos. CONEIE. Sí, el CONEIE. Así es. CONEIE. Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. ¿Cuál es Eduardo? Este es el quinto, parece, ¿verdad? ¿O el cuarto? Este es el tercer congreso. Es que antes se hacían visitas, bueno, no visitas, sino que eran jornadas técnicas, no se llamó propiamente un congreso, pero ya llamándolo propiamente congreso y ampliándolo a nivel nacional son 3 ya. Este Facebook, Eduardo, tú sabes el correo al que está vinculado, tú lo tienen acceso a este correo. ¿El de la Asociación de Estudiantes? Sí, no, el primero que es colocado acá, el de rama.eieus. Sí, también puedo hablar con el presidente de la rama. No, te quiero comentar algo. Es que esto fue cuando yo estuve ahí y reactivamos la rama estudiantil. El correo en el que está el Facebook es el mismo correo en el que está el Twitter, porque deberían de reactivar. Yo hice esta cuenta y también hice la cuenta de Twitter.
deberían de reactivarla, porque también el Twitter se ha puesto más de moda últimamente, ¿verdad? Vaya, perfecto. Entonces voy a hablar con el presidente de Rama. Actualmente es Adonis. Pues si han perdido la contraseña, el donde le va a mandar el respaldo es el mismo correo donde va el de Facebook. Entonces, para que pudieran reactivarlo. Vaya, perfecto. Entonces yo le voy a comentar a él esto y tal, para que él pueda, digamos, hacer el proceso para... Yo lo comento porque como ustedes ya llegaron después, tal vez no lo sepan, pero si saben el correo en el que está vinculado este Facebook, pues el mismo correo está vinculado a la cuenta de Twitter. Entonces podrían reactivarla y usarla, ¿verdad? Que es la moda hoy, usar todas las redes posibles, habidas y por haber. Vaya, entonces yo le voy a avisar. Redes en Instagram también tenemos, pero eso les pueden buscar ahí solamente poniendo el nombre de con ella. Ahí están. Pero el medio más oficial, digamos, donde se publican los formularios y todo esto es en Facebook. Ahí es más fácil. Entonces ahí pueden ver todas las ponencias que van a ver, todas las actividades. Vamos a hacer una visita técnica virtual. Eso es una modalidad que hemos pensado y que esperamos que funcione bien. Va a ser a una subestación de Tesal. Esperamos que esa actividad salga bastante bien. Tenemos el apoyo de Tesal, ya hicimos la gestión. Y también se van a poder inscribir a esa actividad si gustan entrar también. Pero yo venía a hacerles la invitación específica acá a la ponencia de 5G. Por supuesto que no les voy a impedir o no les voy a decir que no entren en las demás. La invitación a participar del Congreso está hecha. Ok, excelente, Eduardo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario ahí que sea el momento de hacerlo? Si no tienen una pregunta ahorita, la pueden hacer después en la página de la asociación o escribir a la página del CONEIE, como gusten. Siempre hay personas atendiendo esas páginas. Está bien. Excelente, Eduardo. Intenten llegar mañana, seas tú o quien sea, para que también les cuenten a los otros estudiantes. Sí, yo le comenté a Crisia de que si podía estar, digamos, en la otra clase de EMA para que se pudiera presentar. Por cierto... La otra de EMA, pues hoy es EMA. La idea es que estén con los de Progra, sería mañana. Sí, pero para que lo conozcan en todas las clases. Ah, ya entendí. Sí, está bien. No sé si van a necesitar mi nombre completo, ingeniero, para los reportes o no. Yo creo que sí. De hecho, la vez anterior les había dicho que me gustaría que ella también llegaran una vez para establecer un canal ahí de comunicación y ayuda o consultas o cosas así. ¿Qué podemos hacer? Volver a hacer el grupo de WhatsApp, pero donde ustedes generan el enlace. No tienen los muchachos que están dando número por número. Ahí está el nombre de Eduardo, pero son 3 instructores, ¿verdad? Y quizás habría que conocer a los otros y dependiendo escribir el nombre de uno o de otro. ¿Por qué no programamos para la otra semana un día donde podamos establecer, o si no generan eso, el link? Lo hicimos el ciclo pasado, que en lugar de que los estudiantes estuvieran dándole sus números cada uno, ustedes generaron la invitación a un grupo en WhatsApp y ellos se inscribieron. Me parece bien. Entonces hay que generar esas cosas y me las envían a mí y yo se las comparto. Vaya, entonces yo le voy a comunicar a Crisia para que ella pueda estar con nosotros mañana en la próxima clase de Progra de EMA. Creo que puede ser un espacio de unos 10 minutos porque a ella le choca una clase. Mañana la clase es a las 8. ¿A qué horas podrían llegarse ustedes? ¿A las 9? ¿Al final? ¿A las 9:30? Ingeniero, tenemos Diga. Parcial de 8 a 11:30 de sistemas digitales. ¿Qué día? Mañana. No, es que mañana serían con los de la otra asignatura, no se preocupen. Sí, pero también yo voy a estar ocupado. Si pudiera hacer algo de 5 o 10 minutos, tal vez podría entrar. ¿Pero a qué horas? A las 8. Ah, vaya, está bien. Entonces al principio de la clase, está bien. Sí, A esa hora voy a estar pendiente. No, quien participó ahí, esto que estamos hablando es de la otra asignatura, no se preocupen.
Bueno, entonces yo le voy a decir a Cristian De acuerdo, Eduardo, ok. que presente. Entonces, solamente eso sería la invitación, ahí les queda hecha y espero que puedan asistir. Excelente. Yo la comparto también por el Twitter ahora o mañana. Cuídate, Eduardo. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, entonces retomamos la asignatura. Eso era importante ahí que lo escucharan. Y teníamos este ejercicio, ¿verdad? En proceso. Vaya, si mañana tienen clase, ¿a qué horas tienen la clase mañana? Es parcial, ingeniero. ¿A qué horas A tienen? las 8, de 8 a 11:30. Ah, ok. Sí, no, mañana no tienen ustedes actividad conmigo. No se preocupe. Miren, me faltan cerca de 10 láminas. ¿Qué dicen? 10 diapositivas. ¿Las terminamos ahora Por eso. o las seguimos mañana a la 1:20? Y hacemos el examen viernes. Mañana llega mejor. Ingeniero, estábamos hablando de que probablemente sería mejor lunes por la tarde, como nos propuso, ¿verdad? De acuerdo. Ajá. Básicamente equivaldría el viernes. Si es el lunes, el viernes no tendríamos actividad, porque ya es como que es la programada para el viernes. ¿Lunes a qué hora les viene bien a todos? Porque así aparto el rato para tutorear, para estar ahí. En la tarde, ingeniero. ¿A las 3 de la tarde? ¿Lunes a las 3? ¿O a la 1:20? ¿Cómo cuánto duraría en cuánto tiempo, digamos? Como solo es de la unidad, este sería bastante corto. Vean, La unidad 1. cuando hacemos un examen, no solo se evalúa lo que hacen, sino que el tiempo. Es decir, alguien puede hacer un examen en 2 semanas, ¿verdad? Y alguien puede hacerlo en un día. Entonces, este examen, lo que voy a colocar es para hacerlo en 1 hora. Y eso es lo que voy a dar, ¿verdad? Deben estudiar, no se vayan a confiar y decir, bueno, como tenemos todas las presentaciones, estamos en casa, ¿verdad? El tiempo se va rápido. ¿Qué hora les parece bien? ¿A las 3? 1 hora. A las 3 está bien. Yo ahí voy a empezar. Si debe ser 1:30, yo igual les digo, ¿verdad? Pero de 3 a 5, háganse la idea que va a ser en ese rango. ¿Están de acuerdo todos o a alguien le choca? Está bien, ingeniero. Va, entonces queda ya, ¿verdad? Lunes. Ahora no le voy a llamar parcial, ya les había dicho, ¿verdad? Vamos a llamarle actividad. Entonces, quizás sea la actividad 2 o la actividad 3, pero van a ver que el examen es igual a ese que les dije que lo practiquen. Bien, entonces, creo yo que terminemos ahora. Así quedamos de una vez ya con casi una semana para estudiar. Está bien, Quedan ingeniero. con 10 diapositivas, ok. ¿Cuánto les da la Z de entrada para este ejercicio? Veamos, por lo menos 3 que me digan ahí cuánto les ha dado. Vean que Eduardo ahí ha puesto el nombre de él, dice, ¿verdad? Así que para que ustedes lo tomen en cuenta.
Mi sugerencia es que calculen BL, ¿verdad? Porque es un argumento que va a ir ahí en la función tangente. Calculen BL y luego van viendo qué es lo que da. Para relacionar voltaje de entrada y salida en un sistema adaptado también se usa la siguiente relación. Miren, en lugar de poner acá 10, se pone 20. 20, el logaritmo de voltaje. Entonces, si tuviéramos que calcular lo de B de densidad de potencia, como hay un watt de por medio ahí, va a ser 10. Si tuviéramos que calcular los de B del campo eléctrico, que es voltio sobre metros, como está por ahí voltio, va a ser 20. Y aquí les he hecho una tablita que relaciona cómo es el comportamiento de la entrada contra la salida. Supónganse que en lugar de tener una amplificación, tengo una impedancia. Y que si a la entrada hay un 1, a la salida me sale 0.001. Si a la entrada hay, por ejemplo, en este caso un 1, me sale 0.1. Si es un atenuador, vean que en dB me va a aparecer en signos negativos. Pero si es un amplificador, vean, va a aparecer en signos positivos. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando la potencia cayó a la mitad, hemos tenido una pérdida de 3 dB. Pero si se duplicó, hemos tenido una ganancia de 3 dB. Este es un concepto importante a la hora de evaluar sistemas de comunicación. Hay otros niveles de potencia que se suelen usar que ya no son relativos, sino que realmente son comunidades. Por ejemplo, tenemos los dBW. Esto es comparar una potencia cualquiera con respecto a un watt. Miren, la misma expresión, pero con respecto a un watt. Tenemos los dBm, que es comparar una potencia con respecto a un miliwatt. Me gustaría que escriban esta ecuación, porque vamos a hacer un ejercicio así rapidito sobre los dBm. Entonces, la potencia en dBm, aquí hay un error, mira, es dBm. Cuando se les envíe la presentación lo voy a corregir. Y por último tenemos los dBu microvoltios, pero como vean el símbolo de micro se parece a una U, ¿verdad? Escrita a mano, entonces suele escribirse así, vean, dBuV, y expresa la relación de un voltaje en dB con respecto a un milivoltio. Ya no es potencia, ¿verdad? Sino que es una relación de voltaje y existe el dBu. Vamos a hacer un ejemplo. Si nos dicen que un transmisor tiene una potencia de 1000 watts, ¿cuánto es eso en dBm? ¿Cuánto es eso en dBm? Bueno, vamos a un ejemplo. En dBm sigo colocando la W, mira, vamos a corregirlo después. Es 10 por el logaritmo de la potencia entre 1 miliwatt. Pues ahora es 10 por 1000 watts entre 1 miliwatt. Esto es 10 por 1 por 10 a la 6. Recuerden que aquí está 10 a la 3.
y este está 10 a la menos 3. Al subir se nos suma y se nos hace 10 a la 6. Y esto nos da 60 dBm, ¿verdad? Esa es la potencia que obtenemos en dBm. Hagamos un último ejemplo. Vayan a sus celulares, en algún lado, en el mío, en el que tengo en este momento, dice estado de la tarjeta SIM, pero no lo sé. Le he quitado a la red para no hacer un anuncio ahí de gratis, pero aquí dice intensidad de la señal, y dice que la intensidad de la señal es menos 96 dBm. Hay otras formas de escribir potencias, pero no nos interesan ahora. Queremos concentrarnos en los dB. Entonces, para el caso de menos 96 dBm, ¿cuánto es eso en watt? ¿Cuánto es eso en watt? Busquen en sus teléfonos a ver cuánto les da. Ahora no estamos buscando dBm, hoy estamos buscando watt. Entonces tienen que recordarse las propiedades de los logaritmos para hacer el despeje, ¿verdad? Pero hay que plantear la solución primero. Hay que plantear la ecuación. A mí no me aparece la intensidad de señal en el celular. Dice, pues no, debe aparecerle en alguna parte. A algunos les aparecen acerca de. Antes se llamaba acerca del teléfono. Y en el estado, ahí suele aparecer. Por ejemplo, miren, en este momento en mi teléfono dice que está a menos 102 dBm, ¿verdad? Porque eso está fluctuando. O sea, está mucho más baja que cuando dice esa captura de pantalla. Va, correcto. Pero deje ese, Oscar, menos 105, vaya, con ese, calcule cuánta es la potencia que está llegando ahí a su entorno con el teléfono. $50, dice. Sí, pero al convertirlo a watt, ¿cuánto le da? 50. Bueno, les refresco ahí la memoria. La ecuación es dBm 10 logaritmo de P entre 1 miliwatt. Pues ahora la incógnita no es dBm, ya sé que es menos 96 igual a 10, pero el logaritmo de una potencia, que es la que estoy buscando, entre 1 miliwatt. Si yo paso este 10 a dividir acá, me queda 96 entre 10. Si elevo a la décima potencia el lado izquierdo y el lado derecho, al lado izquierdo me va a quedar 10 a ese valor, y como este es logaritmo base 10, él se va. Entonces ya queda suelto la potencia entre 1 miliwatt. Ahora solo queda despejar. P va a ser igual a 10 a la menos 96 entre 10 por este miliwatt. Estoy usando la misma ecuación, solo que ahora la incógnita ya no es los dB, sino que hoy la incógnita es esta potencia. En mi caso da eso, miren. O sea, lo que está llegando al teléfono es 251.2 por 10 a la menos 15. O sea, 15 ceros antes del 251. O sea, prácticamente nada, ¿verdad? Pero esa es la potencia suficiente para que el teléfono funcione. Por eso es que hay un montón de teorías donde dicen, no, el teléfono no le va a hacer nada. Pero tampoco es tan cierto, porque la salud, si se recuerdan, se ve afectada no solo por la potencia, sino también por la frecuencia. Entonces, entre más alta es la frecuencia, más
probabilidades hay que cause algo, ¿verdad? Vean, a su compañero le da 3.16 por 10 a la menos 13, ¿verdad? Por ahí andan, son valores extremadamente pequeños, muy, muy, muy pequeños. No escriba menos 13, acostúmbrese a escribir los múltiplos. Menos 3, ¿qué es menos 3? Mili. Menos 6. Micro. Para que no se me cansen, micro. Menos 9. Nano. Nano. Menos 12. Pico. Menos 15. Pento. Pento. Las capacitancias andan ahí casi siempre, ¿verdad? A la menos 12, en la orden de los picofaradios, ¿verdad? Los valores de las capacitancias. Ok. Hay un asunto que es esto de la caída de media potencia. Vean, si la potencia de salida es la mitad de la potencia de entrada, eso en dB equivale a menos 3. Este es un parámetro importante porque se considera que un sistema se puede considerar funcional si no, la potencia no cae menos de 3 dB. Si cae más de eso, menos 5, menos 10, ese sistema ya no funcionó porque la potencia absoluta ya no es ni siquiera la mitad. Pero supongamos que queremos calcular una caída de media potencia, así se usa el término, pero lo que tenemos es voltaje. No podemos buscar ya 0.5. Pero si vemos las dos ecuaciones, podemos comparar y nos damos cuenta de que si la relación que estamos analizando es de voltaje, en realidad le saco raíz a este y le saco raíz al otro lado, me queda sin raíz BO entre BI y aquí me queda 1 entre raíz de 2. Y esto es 0.707. Tómenlo en cuenta porque cuando lleguemos a ver los patrones de radiación, a veces graficamos potencia, densidad de potencia en realidad, y a veces graficamos campo eléctrico. Entonces, cuando les pida hallar la caída de media potencia, si es densidad de potencia, sí, en efecto, 0.5. Pero si es voltaje, campo eléctrico, es 0.7. ¿De acuerdo? La caída de 3 dB va de esa manera. Esto de los decibeles también se suelen usar en sonido. Ustedes ya lo han escuchado. Algunas gente creen que no hay que escribirles nada, pero en muchas páginas le escriben, como también sonido en inglés se escribe igual, ¿verdad? Entonces, parecido. Entonces, esto es para diferenciar los dB cuando estamos hablando de sonido. Vean, cuando alguien va caminando, los dB puede ser 10 y no molesta. El viento, 20. Cuando una persona está conversando normal, 30. El bullicio de una biblioteca puede andar ahí por los 40. No sé si ustedes pueden estudiar en la biblioteca. A mí no me venía bien. Yo prefería, si ya no había más que hacer, irse de la UES. Pero hay gente que es capaz de concentrarse con 40 dB, ¿verdad? De sonido. Un despacho, una conversación ya como estamos, hasta donde elevo la voz quizás, creo, en este momento quizás ande ahí por los 60 dB. Una aspiradora, miren, 90, pero vienen los ruidos ya destructivos. Por ejemplo, un concierto de rock, 120 dB de sonido. El despegue de un avión, 150 dB. Y ya son sonidos insoportables, ¿verdad? Donde hay que usar algo que proteja los oídos. Entonces, los decibeles también se suelen usar ahí. Hay ordenanzas municipales de hasta cuánto se permite de ruido. Bien, aquí tengo un video de cerca de 15 minutos. Como esto era casi para 2 clases, tenemos 1 hora del viernes y ahorita llevamos prácticamente 2:30. Si quieren lo vemos y si no, ahí les va a quedar el enlace y lo ven ustedes. ¿Qué hacemos? Porque pueden verlo por su cuenta. Básicamente, aquí hace un resumen de esto. Bueno, no dicen nada ustedes, hombre. Mande el enlace mejor, ingeniero, y lo vemos. Vale, de acuerdo.
Entonces, vean qué interesante, las clases en línea de la Universidad Politécnica de Valencia van de esta manera, ¿verdad? Este señor aquí habla de todo lo que, él habla aquí de todo lo que tiene que ver con los DB. Entonces ahí se los dejo para que lo vean ustedes después. Veamos rapidito estas preguntas de repaso. Como es un repaso de todo este tema, ¿verdad? Desde Maxwell hasta todo lo que hemos visto, los flujos de campo eléctrico se generan a partir de qué. Hagamos esto mucho más rápido de cómo hubiera sido. Cargas eléctricas. Polos eléctricos, porque son flujos, ¿verdad? Los flujos magnéticos producidos por dipolos son otra vez estoy hablando de los flujos. Líneas cerradas, correcto. ¿Cuánto será la totalidad del flujo magnético de un imán en un área cerrada? Casi la misma pregunta anterior, ¿verdad? Correcto, 0. La naturaleza de la ley de Ampère resulta aplicable ¿a qué? Vimos que la ley de Ampère-Maxwell se concentra en algo, básicamente. Corriente alterna. Básicamente se concentra en la densidad de corriente, ¿verdad? Fíjense que quizás esta pregunta la voy a modificar porque más bien no es corriente, ¿verdad? No es voltaje, sino que es densidad. Y sí, debería de ser esta. Está bien. Pero el término adicional que es el máximo logro de Maxwell, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de todas estas leyes? También tiene que ver con la anterior, ya bien. ¿Cuál se refiere? Ley de Ampère. A la ley de Ampère, ¿verdad? Correcto. El término adicional llamado corriente de desplazamiento, ¿a qué se refiere? Le ayudo, es una densidad de campo, pero ¿de qué? Campos eléctricos mayores en el tiempo. Exacto, ¿verdad? Porque es el que cruza la capacitancia, ¿verdad? Ese campo eléctrico que cruza es el que genera alrededor de él el magnético, ¿verdad? La ley de Faraday-Lenz especifica que el vector de campo eléctrico resultante ¿de qué tipo es? Aquí jugando un poco con el operador Nabla. Rotacional. Rotacional, correcto. La relación de la permeabilidad y la permitividad en el vacío, ¿qué es lo que comprueban, creen ustedes? ¿O no comprueban nada? La naturaleza electromagnética de la luz. Muy bien. Eso, ¿verdad? Porque de hecho estas constantes las encontró Maxwell estudiando la luz. Y luego es que se dio cuenta que todo era espectro, ¿verdad? Aún lo visible. Otra vez, el vector de campo magnético establecido en la ley de Ampère ampliada es ¿de qué tipo? A ver, apuesten, arriesguense. Rotacional. Es rotacional, ¿verdad? De hecho, siempre que estamos hablando de algo entre el campo magnético y el eléctrico, básicamente ahí siempre va a ser rotacional. La densidad de campo eléctrico se refiere a un flujo de campo eléctrico en... Vamos a cambiar esta pregunta, miren. La densidad de campo eléctrico se refiere a un flujo en...
Les ayudo. En un medio de determinada permitividad. Correcto. Esa es. Y les ayudo porque recuérdense que la permeabilidad, la μ sub 0, tiene que ver con el campo magnético, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ver con el eléctrico. La radiación en el centro es máxima ¿para cuándo? De todas estas antenas. Porque las otras no tienen el máximo en el centro. Ese es lo que quiero que se les quede. Correcto. Y de hecho por eso es que es la antena más importante, ¿verdad? La impedancia en los extremos de las antenas, ¿de cuánto es? Pueden deducirlo porque ya dijimos que pasa en los extremos. Pero no hablamos de impedancia, hablamos de las otras variables. Cero. Para ustedes la impedancia es 0. Recuerden cuál es la expresión, ¿verdad? Z es igual a B entre I. ¿A cuánto tiende la I en lo extremo? Máximo porque la corriente es mínima en el extremo. Exacto, ¿verdad? Es eso. Recuérdense que en los extremos no es 0, pero la corriente es muy, muy pequeña. Entonces, como Z es igual a B entre I, ¿verdad? Por la ley de Ohm. Ok. Varias diapositivas las vimos a la ligera, pero yo hubiera querido quizás que el video lo viéramos acá, pero ya está. Hemos ya completado y dejamos libre mañana para que estudien todo lo que sea necesario. Más que tienen otro examen, dicen. Entonces, jóvenes, aquí hemos completado la unidad 1. Ha sido interesante poder ver todos estos temas. A manera, alguna parte, yo creería que quizás el 40% ha sido repaso. Y esa era la idea, ¿verdad? Se siente bastante tiempo porque una semana se nos fue en las ponencias que surgieron muy temprano en el curso. Pero realmente solo hemos estado unas cuantas semanas, así que hacemos una evaluación, no es como parcial, pero digamos no vamos a hacerlo cada cierto tiempo, sino que vamos a hacer uno únicamente por este tema. Si no hay ninguna consulta o pregunta, más tarde solo hago las correcciones que pude ver ahí en la diapositiva, esa W la voy a cambiar por M y se las publico ahí en el grupo. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos organizado de la asignatura para esta semana? Bueno, entonces nos despedimos acá. Qué bueno que se pudieron quedar hasta el final y les queda ahí de tarea hacer dar mirada del video y todo esto, ¿verdad? Cuídense, jóvenes, y nos vemos lunes a las 3. Cualquier consulta, pues ahí yo les respondo al solo poder. Tengan una buena semana. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Cuídense.